Buenos días o buenas tardes a todos y a todas. Eh, Celebramos un nuevo Día del Patrimonio todavía bajo la presencia de la pandemia que ha ocasionado el coronavirus, que aunque retrocede gracias a la ciencia, esto es, gracias a la vacunación masiva que se está llevando a cabo en nuestro país y en el mundo entero, aún deja sentir sus efectos y consecuencias en parte del mundo. Ello ha llevado a que nuevamente tengamos que realizar actividades de forma virtual, pero a diferencia del año anterior, esta vez nos encontramos en un escenario país que es muy diferente. Me refiero a que hoy en día estamos inmersos en un proceso constituyente que nos llevará a la elaboración de una nueva Carta Magna. Este proceso, que qué duda cabe, remueve las certezas ya acendradas, pero que a su vez, al mismo tiempo, eh, renueva la esperanza por un mejor país, tiene implicancias sociales, políticas y jurídicas para todos y todas las chilenas. Al final del mismo proceso constituyente existe un plebiscito de salida que buscará refrendar el texto constitucional que los convencionales hayan redactado. Por ende, y esto es importante, los chilenos y chilenas nos enfrentaremos entonces a un texto. Así entonces nos encontraremos con que la palabra jurídica, se pondrá al centro de nuestra experiencia ciudadana. Lo cierto es que a la palabra jurídica podemos arribar de muchas maneras, con diferentes sentimientos, ideas y razones, por lo que se hace relevante desde ese punto de vista saber qué actitud vamos a adoptar en relación a ella, eh, puesto que pienso que de esa actitud que adoptemos frente a la palabra dependerá el texto final que regirá, ¿no es cierto?, de aquí en adelante en nuestras vidas. Esto es importante, creo yo, puesto que en el debate nacional está ya instalada la idea de que, y yo esto lo comparto, es necesario dotar de legitimidad al proceso constitucional, pues de ello dependerá que se pueda retomar la confianza que la ciudadanía hoy en día, ¿no es cierto?, no tiene en relación a la política y sus instituciones. Si ello es cierto, yo creo que eso es así, entonces debemos instar por lo que llamaré, por una parte, una palabra abierta y por otra parte, una actitud crítica para con la misma, en un juego donde justamente la palabra es puesta a prueba. Eh, Esto es lo que conocemos, ¿no es cierto?, en teoría política y en derecho como aquella deliberación racional y pública en relación a justamente los asuntos que ostentan dicho carácter. Y es una deliberación que se va a inmiscuir en las conversaciones que sostengamos con nuestra familia, con nuestros amigos, en el trabajo, en las universidades, etc. O sea, digamos, en todos aquellos lugares donde se produce justamente el encuentro con un otro, con un semejante. Ese libre juego de la palabra, esa palabra en circulación, en definitiva, esa palabra pública, luego se plasmará en un texto que, qué duda cabe, va a ser uno de tipo normativo. El texto constitucional, una vez, ¿no es cierto?, que en el caso, por supuesto, que se refrende, va a tener esa característica, pero, y esto, ¿no es cierto?, ya enmarca la charla dentro de lo que es el derecho como disciplina humanística. Si nosotros nos abocáramos a entenderlo en ese puro sentido normativo, um, eh, dejaríamos, digamos, algunas otras hebras de ese texto, de ese tejido, que son parte relevante también del mismo. Digamos, si lo pensamos solo a la manera positivista, entonces podríamos estar dejando de lado su carácter humanista. En cuanto, digamos, al humanismo en el derecho, existe una frase de Gustav Radbruch, de su texto Filosofía del Derecho, que puede iluminar justamente lo que esta charla pretende señalar. Él señala que el derecho es una disciplina eminentemente humanista que tanto nos convoca a una fe en el mismo, como también a una duda continua sobre él. Desde ese punto de vista, entonces, ambas palabras, fe
por un lado, y duda, me permiten ligarlos a lo que he llamado, ¿no es cierto?, una palabra abierta y una actitud crítica, en donde fe en el derecho tendría que ver con esta palabra abierta, y luego la duda continua sobre el mismo tiene que ver también con esa actitud crítica. Si es que nosotros partimos con esta fe, que me he referido como una fe en la palabra abierta, debemos decir que como chilenos y chilenas hemos decidido democráticamente confiar. Esto es dar fe de la palabra que quedará escrita, escriturada en dicho texto. Y esto es un síntoma positivo, pues en tiempos egoístas y mezquinos, en tiempos donde existe una sospecha generalizada sobre el otro, confiar en el futuro, o sea, suspender esa incredulidad inicial, permite encontrarnos en aquello que nos une y debatir aquello que todavía nos desune. Para que eso acontezca, evidentemente primero debemos todos estar situados en algo que llamaremos, ¿no?, un mundo común, pues de otra manera, privados de ese mundo, se vuelve imposible plantear siquiera un escenario. Hemos decidido, señalaba, creer en una palabra que no es cualquiera, porque es una palabra fundante y democrática, por lo que un rasgo relevante de la misma será, a mi parecer, que ésta permita efectivamente la aparición de ese otro, de esa otra, que ha quedado rezagado, de ese otro que también vive en nuestra patria y del cual no sabemos de su existencia. En ese sentido, la palabra constitucional debe ser plural y abarcadora, para que así el texto constitucional, o sea, esa textura abierta, permita el ingreso de diferentes concepciones de mundo, pues podemos constatar, ¿no?, que diversa es la geografía humana que puebla nuestro país. Cuestión que, digamos, hemos podido constatar en las últimas elecciones y en las movilizaciones también que han existido en el último tiempo. Digamos, una constitución polifónica, esto es, si es que uno utiliza la nomenclatura del teórico ruso Mikhail Bakhtin, una donde exista pluralidad de voces y de conciencias independientes e inconfundibles, o sea, voces autónomas. Por ende, una que efectivamente cumpla con la vieja idea de emancipación que desde Kant pasa a Andrés Bello, que ya en 1848 él decía: jóvenes chilenos, aprended a juzgar por vosotros mismos, aspirad a la independencia de pensamiento. Junto a ello señalábamos una idea de mundo compartido que exceda, y en esto se me va a permitir la exageración, que exceda, diga, la que los triunfos de la selección masculina de fútbol nos puedan brindar, para que exista entonces así un país integrado y con acceso a bienes que por lo mismo asegurarán la idea justamente de emancipación individual. Digamos, en esa dualidad, en esa relación entre el individuo y el mundo, se juega gran parte de lo que se va a discutir en el proceso constituyente. Y por ende, para que estas dos ideas de emancipación por un lado y de mundo puedan converger en una palabra abierta, es necesario lo que, en segundo lugar, he llamado una actitud crítica, para con la misma que enfrente ahora la palabra con lo que, y aquí procedemos por intuición, somos como chilenos. Entonces, en cuanto a la actitud crítica, Michel Foucault señalaba, al revisar el texto, que es la ilustración justamente de Kant, y que lo revisaba 200 años después, el texto de Kant es de 1784 y Michel Foucault lo revisa en 1984. Él, al revisar este texto, como digo, señaló que él creía que en realidad la modernidad podía pensarse más que como un periodo de la historia, como una actitud. Y decía él lo siguiente: con actitud quiero decir un modo de relación con y frente a la actualidad, una escogencia voluntaria que algunos hacen. En suma, una manera de pensar y de sentir, una manera también de actuar y de conducirse que marca una relación de pertenencia y simultáneamente se presenta a sí mismo como una tarea. Nos dice el filósofo francés entonces que la actitud se convierte, ¿no?, o podemos entenderla como un ethos. Y esas palabras, a propósito del texto que es la ilustración, a propósito de las ideas sobre modernidad, me parece que pueden ser aplicadas a día de hoy, puesto que quizás como nunca en la historia de Chile, este es el momento para cultivar como ciudadanos un ethos constitucional.
O sea, una actitud que nos haga conscientes del periodo que atravesaremos, lleno de emociones, razones y sin razones. Un periodo donde la palabra circulará de lado a lado y donde es posible que se produzca efectivamente una inflación de la misma y esta pierda valor. Para que ello no suceda, digamos, para que esa palabra humanista pueda seguir siendo, como señala Adriana Valdés, ese lugar posible de conversación, es necesario entonces mirarnos como chilenas y chilenos, mirar nuestro rico pasado originario y mirar la experiencia comparada, pues en esa amalgama, en ese imbunche donosiano, encontraremos el patrimonio que nos constituye y que nos permitirá, por un lado, continuar las sendas que haya que seguir y por otro, dar paso a algún camino que ya quizás está cerrado para nosotros. Con ello revelaremos, como dice Sonia Montesinos, nuestra historia particular, para desde ahí observarnos y aparecer como miembros de un territorio que puede llegar a tratar con igual consideración y respeto a sus habitantes. Hay un texto de Ivonne Coñuecar que puede darnos pistas de las ideas que he intentado bosquejar. En su libro Trasandina se puede leer lo siguiente, comillas, era un fantasma que me llevaba por las escaleras o un lugar con altura para buscar mi tierra. Debes volver a la Patagonia, dice, y duelen los ojos recreando la pampa donde corría. Entonces yo era un niño y jugaba en lugares deshabitados. Nadie podía ver mis anhelos de no pertenecer. En esta gran contradicción entre el pertenecer y el no pertenecer se juega parte importante de lo que vengo señalando. Las preguntas serían, entre otras posibles, ¿cómo ir hacia atrás, hacia la pampa, y proyectarnos hacia el futuro? ¿Cómo podemos sentirnos partícipes de un mundo y a la vez mantenernos en él como individuos? En este Día del Patrimonio pienso que tenemos el deber de reflexionar sobre lo que significa la historia de nuestro país y su futuro, para que así en el presente podamos adoptar una actitud que dote a la palabra constitucional de un sentido y legitimidad que permita efectivamente transitar hacia una institucionalidad acorde al Chile del siglo XXI. Es lo que esperamos todos y todas en este Día del Patrimonio.